esta audiencia, señor fiscal, le pido también que ajuste sus tiempos. Ya llevamos 1 hora 50 minutos aproximadamente, para no extendernos más de lo necesario. Continúe, por favor, en lo que se refiere a las letras A y B. Sí. Bueno, señoría, solo para exhibir, para finalizar en esta parte con Emergia, no obstante voy a después referirme a algunas grandes compras en particular. Este es un cuadro que se hizo a propósito de todas las personas que fueron presentadas en los equipos de grandes compras por parte de Emergia, constatando que efectivamente los honorarios y los pagos de dinero relacionados aparentemente con estos proyectos fueron pagados por Ingeniería y Servicios en la forma en que aparece escrito en dicha lámina. Asimismo, su señoría, una precisión respecto de lo que había señalado respecto de las compras bajo 1000 UTM. La obligación de solicitar cotización a 3 proveedores es cuando se hace por portal de mercado público, cuando se ocupa esa vía para comunicarse con los proveedores. Y en el caso del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ocupaba esa vía. Valga esa explicación. Terminando entonces esta parte de la escucha, su señoría, con Emergia, continuamos con la relación que tiene el señor Navarro con Marcos Rivas. Como señalé, su señoría, respecto del señor Navarro, con Marcos Rivas, no hay conversaciones directas, más sí hay constancia de la relación que ellos tenían a través de conversaciones de terceras personas y además por los propios resultados de las vigilancias que se realizaron. Y además, por cierto, su señoría, a través de la relación de sociedades que tiene Marcos Rivas a través de testaferros con el propio imputado. En la primera conversación relevante se produce el día 13 de febrero del año 2019, esta vez también entre Marco y Natalia, en que Marco señala que Navarro se ha demorado en soltar las cosas en relación al pago, agregando que tenía que apretarlo y que Navarro le estaba pidiendo una boleta por factura. Y Natalia le pregunta a Marco, bueno, y si no, Marco le responde, va a llamar a Alfredo, a quien le va a pedir una boleta y ahí se la va a tirar al Navarro. Luego, el 14 de febrero del año 2019, nuevamente contacto entre ambos, donde entre Natalia y Marco, en el cual le señala que se contactó con Navarro y que le va a transferir el dinero a la cuenta de Alfredo, por Alfredo Lizana Rubio. Luego señala, y que también da cuenta del modo de operar que tenían a propósito de las cajas recaudadoras y pagadoras. Hay un audio de día 7 de junio del año 2019, en que Marco nuevamente habla con su señora Natalia y señala que Navarro le transfirió unas lucas, o sea, no a mí, dice, a la cuenta de la Cristi, y que le dije que sacara eso y ahora me dijo que se podía juntar, hablando con Navarro, porque a lo mejor me tiene otro billete que me tiene que pasar. Asimismo, el día 30 de abril del año 2019, en otra conversación relevante, le señala que él hoy día me debe 10 millones prácticamente, Marco le comenta a Natalia, y eso ahora en una semana más cuento el otro pago. También señala en relación con este otro pago, que me diera a tocar como unos 7, por 7 millones. Entonces él va a ir al banco y va a sacar todo lo que corresponde de un pencazo. Natalia señala 17 y Marco agrega que está esperando lo que le toca, que llevan 2 semanas y ahí quedan al día con él. Asimismo, como señalé su señoría, el día 12 de junio se genera otra conversación de Natalia con Marco y le dice que con Navarro se van a juntar a comprar una tele buena, que era parte de las deudas que tenía anteriormente, que nos vamos a hacer un regalo para cada uno, una tele para el living, pero una grande, 65, pero de última generación.
Respecto de esa conversación, efectivamente se traduce posteriormente en la compra del televisor, la que se genera días posteriores, no inmediatamente el día siguiente, sino el día 14 de junio, en el cual son apreciados por las cámaras de seguridad de Falabella y posteriormente de la Municipalidad de Santiago, trasladando el televisor hacia la camioneta Silverado negra que andaba trayendo el imputado Marcos Rivas Rivas. Y asimismo, su señoría, está la llamada del día 10 de julio del año 2019, en la cual Marcos Rivas nuevamente le comenta a Natalia Farfán que Cristian Navarro le ofreció un negocio, y esto es muy importante, su señoría, respecto de la forma en que ocurre, para efecto de la configuración del delito. Cristian Navarro le ofreció un negocio para comprar una empresa llamada Megadata. Lo anterior... Esta empresa prestaba servicios en el Hospital del Tórax y le señala Marco a Natalia que Navarro quiere trabajar acá, por el MIMBU, y que le vende el tercio de la empresa en 10 millones, a lo que Marco accedió, señalando que entre el tiro a ganar en el Tórax. Asimismo, su señoría, hay vigilancias y fotografías que dan cuenta de reuniones con Marcos Rivas y Cristian Genaro Navarro Soto y Alfredo Lizana Rubio, y además cuando también da cuenta de las vigilancias cuando se concreta la reunión con el pago de los 10 millones de pesos para la compra de la empresa Megadata. Respecto de la señora Mariela Elgueta Rosas. La señora Mariela Elgueta Rosas, como señalé, tenía una relación pretérita con Willy Conejeros, que es la que nos hace presumir que podría tratarse de la forma en que se conocieron Marcos Rivas con ella. Se constituye la empresa FASE en la fecha ya indicada, diciembre del año 2016, que esta empresa solo recibe plata de Altius por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Importante señalar, su señoría, que de acuerdo al historial de transferencias bancarias entre las empresas, se puede constatar que Marco incluso hace transferencias desde su cuenta corrientes bancarias a la empresa FASE, indicando incluso como glosa que se trata para escritura pública, para iniciación de actividades, algunos dineros. Que aparte, como se ha señalado, se obtuvo ganancias por 189 millones de pesos aproximadamente. En cuanto a las conversaciones relevantes, para no referirme a las que ya he leído con ocasión de otro diputado, respecto a ella. solamente, su señoría, la del 12 de julio del año 2019, donde habla de las adjudicaciones que se harán a Altius. Esa conversación ya fue introducida a propósito de otro de los imputados. La conversación del día 23 de junio del año 2019, donde le asegura el imputado Marcos Rivas Rivas que Altius ganará sí o sí 3 y que espera que lleguen a 6 las que se van a ganar. Y le comenta que una de las grandes compras, la 46.489, ya se había mandado con 1.880 UF y que corresponde a una que efectivamente ganó Altius. Luego está la conversación del 5 de julio del año 2019, donde se habla de la adjudicación de esta compra chica, en concepto de ellos, que es la comisión donde se habla de las coimisiones. Y hay dos conversaciones relevantes, su señoría, por último, respecto de Mariela Elgueta Rosas, que tienen que ver con una ocurrida el día 10 de julio del año 2019, donde, que esto es muy relevante porque da cuenta de la forma en que se podría obtener información por parte del señor Marcos Rivas Rivas, es que le
reprende Marco Rivas a Mariela el haber ocupado una clave de abastecimiento que él tenía para meterse al sistema y ver ofertas de otros proveedores a Mariela. O sea, le dice que él no le pasó la clave con esa finalidad y que va a tener que cambiar la clave porque lo podría meter en algún problema si es que aprieta algo mal. Además, su señoría, cuando termina todos los procesos de compras, ya en agosto del año 2019, se produce una conversación el día 5 de agosto del año 2019, donde Marco habla nuevamente con Mariela Elgueta y le señala que salió todo como habían planificado, en el sentido de las adjudicaciones a la empresa Altius, y además a una empresa que está en observación, que es Alegare, que también se adjudicó una gran compra en la pasada que hemos señalado. Respecto de, señoría, el señor Alejandro Labra Peña. Cristian Alejandro Labra Peña. O Alejandro Jara Arriagada, ¿no? No, yo le leí el segundo nombre. Cristian Felipe, perdón, Labra Peña. El señor Labra, en primer lugar, está imputado, señoría, por los cohechos que habría recibido directamente desde Willy Fernando Conejero a través de la Sociedad de Ingeniería y Servicios por participar, favorecer y asegurar las adjudicaciones para la empresa Emergia. Sin perjuicio que existen los depósitos hay depósitos de Ingeniería y Servicios a Labra desde el año 2015, 4 de mayo del año 2015, siendo el último del año julio del año 2017, desde la cuenta de Ingeniería y Servicios sus cuentas bancarias. Existen otros depósitos de Willy Conejeros al propio señor Cristian Labra también durante el año 2014 hasta el año 2016. Pero además, su señoría, respecto del señor Labra Peña, además de los antecedentes que ya hemos expuesto y que se contienen en la formalización, se le imputa además él haber sobornado a los imputados Ariel Alvarado Riquelme y Marco Duarte López para que efectuaran, con infracciones de su cargo, los desarrollos de la gran compra 39.296. Respecto de la trazabilidad de los dineros, sin perjuicio de las transferencias que ya he señalado, y a propósito de este mismo problema que se originaba con la gran compra 39.296, se genera una conversación que es relevante, que es de fecha 20 de mayo del año 2019, en la cual, en una conversación previa, Willy le habría dicho a Marco Rivas que si Labra sigue en el fondo presionando, él lo que va a hacer es que le va a transferir directamente dinero a su cuenta corriente, de alguna manera para dejarlo marcado. A lo que Labra señala que sería peor, porque si le llega a transferir dinero, él se lo devolverá y pondrá y genera en el banco como una transferencia que no era aprobada por él. Y Labra indica que si revisaran su histórico de transferencia, él no tiene ninguna de Willy y que el único que perdería sería el propio Willy porque además pondría un reclamo. Además, su señoría, respecto de esta misma conversación que es bastante extensa, se habla acerca de la relación que tiene Labra con los propios imputados Ariel Alvarado Riquelme y Marco Duarte López en relación a lo que él les ofreció. Señala que el Ariel, en una parte de la conversación, se anduvo cabreando porque le exige y no hay plata, por lo que Rivas indica que está haciendo todo solo ese cabro, que no hay que darle más pega porque no cumplió,
que es bueno el cabro, pero no entendió el negocio, no entendió la idea. Labra le señala que Ariel ya, entre comillas, cagó y señala que Duarte cumplió con todo. Luego, Rivas le señala que hay que pagarle el trabajo a Duarte, al Ariel, y a todo el mundo, a propósito de las deudas que tenía Willy con ellos. Y además, su señoría, lo que es relevante también para la investigación es que hablan de Jaime Caballero. Jaime Caballero es el jefe de proyectos que tenía Willy Conejeros para hacer los desarrollos dentro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y que está presentado en varios de los equipos de trabajo que se han mencionado. Y en ese sentido hablan que Jaime no tiene idea de programación y que tiene que revisar, pero que no tiene sentido. De hecho, estaba revisando para el pago del segundo hito. Y Labra, a propósito de esa parte de la conversación, señala que le tuvo que pagar de su bolsillo, con sus lucas, a los cabros, refiriéndose por Ariel y Marco. Y que cuando él pagó uno de los hitos atrasados, él tuvo que recuperar esa plata. Rivas, a su turno, que esto también es relevante, indica que no ha sacado ni un peso, que debió ganar por parte baja unos 15 palos con ocasión de esta gran compra, lo cual, a la luz de las cuentas corrientes, pareciera ser que no fue efectivo, que ganó efectivamente dinero con esta gran compra, y que en otra época ganaba el 30% con Willy, de las grandes compras, el 30% con él, como 30 palos, ahora no gano ni el 3%. Yo hace rato que me está cagando, dice. Por eso ya no trabajo con él. Por eso me iría con la Mariela nomás. A propósito de la imputada Mariela Elgueta. Y respecto de Jara Arriagada, es lo que nos falta. Señoría, me falta Jara Arriagada y una última conversación relevante de Cristian Labra Peña, es la del 22 de mayo del año 2019, en la cual habla con su pareja, la señora Catalina Reyes, y le señala que el hueón, refiriéndose en el contexto de la conversación a Willy Conejeres, se gastó la plata y que le iba a tirar un cheque, pero no por la totalidad. Entonces les bajó del costo y le van a pagar menos porque no trabajará más con él. Añade Labra que son 7 millones menos, así que mañana se juntarán a notariar un cheque para asegurarse que el hueón, Willy Conejeros, le pague. Finalmente, Labra le comenta que anda mal porque eran 23 y le van a pagar finalmente 16. Respecto del señor Alejandro Jara, antes de pasar a Jara, señoría, una conversación importante a propósito de Alvarado Riquelme y la forma en que se hizo el desarrollo. Habla Marco el 17 de mayo del año 2019, hay una conversación entre Labra y Marco Rivas, en la cual en un pasaje de la conversación hablan que efectivamente hicieron trabajar en este proyecto a Ariel en la pega. Por lo tanto, evidentemente, todo lo relacionado con este proyecto, los dineros, fueron obviamente soportados en la práctica por el propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Señalan esta cuestión es compromiso y si esta pega es un pituto, hay que trabajarlo fuera de la pega. Y el Ariel ha tenido la raja, que estamos los dos y lo hemos hecho trabajar en la pega. Ese es el pasaje de la conversación. Respecto de Alejandro Arriagada, hay dos conversaciones, señoría, que son relevantes. Una ya ha sido mencionada
Perdón, hay más conversaciones que son relevantes, señoría, pero hay una que ya ha sido mencionada a propósito de esto, que es la historia de la adjudicación de aquella que se habló como coimisión. Como señalé, su señoría, se generó esta llamada el día 5 de julio del año 2019, cuando Marco le habla a la señora Mariela Elgueta, si es que está dispuesta a hacer esta compra chica de 25 millones, donde se refieren a las coimisiones, respondiendo que sí. Finalmente, esta gran compra fue una de las cuales se encuentra formalizado el señor Alejandro Jara Arreaga, que es la ID 587-1904-CM19, respecto de la cual se originan las siguientes conversaciones que son relevantes en cuanto a la historia y que ratifican el cobro de este porcentaje o coimisión, como le señaló el señor Rivas. Entonces, esto comienza el día 5 de junio, acepta, Mariela le dice efectivamente. Luego, el 10 de junio del año 2019, vuelven a hablar Mariela con Marco, y Marco le dice, el Jano cobra un 20%, son las condiciones que están, y por otro lado la empresa nos cobra un 8%, pero tiene los precios bajos, y por otro lado está la comisión que hay que dar, 20%. Y esta conversación es relevante también, su señoría, porque de alguna manera Mariela también le empieza a preguntar qué es lo que hay que hacer y por qué hay que pagar el dinero, como reclamando por las bajas ganancias. Le dice a Marco, si yo me equivoco en una sola cosa, no gana. Definitivamente no se gana. Entonces, ¿por qué hay que darle plata a esta persona si no va a hacer nada para que tú ganes? Marco le dice que no creas, que cumplen tú. Son 5 o 6. Si las empresas saben cómo postular. Mariela le dice, ¿todos cumplen? Sí, todos cumplen, lo que justificaría después las adjudicaciones de todas las otras grandes compras, donde efectivamente se constató que se bajaron todas las ofertas de las empresas en las grandes compras del año 2019 y solo subsistieron las empresas relacionadas con los imputados. Luego, el día 5 de agosto del año 2019, nuevamente Marco habla con Mariela Elgueta y le dice, el Alejandro me escribió, le dice a Mariela, el Alejandro me escribió porque la compra directa ya tendría que aceptarla. Entonces ahí habla Mariela con Marco diciéndole que de la empresa Altius habían cambiado algunas personas y que no sabía quién tenía que aceptarla, pero que lo iba a arreglar. Marco le dice, le da instrucciones o lo orienta de cómo tiene que hablar con Jano para presionarlo, y Marco le dice, igual le van a hacer un cariñito, pero no tan grande porque creo que nos aplica más respecto del pago o del ofrecimiento que se hizo en relación a esta gran compra. Respecto de esto, señoría, hago presente sí que no existe, revisada la cuenta del señor Alejandro Jara Arreaga, no existe algún depósito en dinero efectivo, alguna transferencia que sea consistente, con la temporalidad de esto. Obviamente el delito se configura solamente con el ofrecimiento del dinero, el cual está completamente trazado. Respecto de la relación, porque fue formalizado además el señor Jara Arreaga por delitos anteriores al año 2019, cuya justificación está en otras conversaciones telefónicas que fueron interceptadas de él mismo con el señor Willy Conejeros Gajardo. En particular, con el señor Willy Conejeros Gajardo tiene una conversación el día 4 de julio del año 2019, en la cual Willy Conejeros lo llama, o conversan más bien, a propósito de justamente que la idea original de Alejandro Jara era poder trabajar la compra que se adjudicó finalmente a Altius
con el señor Conejeros. Por lo tanto, Willy, que ya estaba teniendo problemas con los pagos y en realidad andaba evadiendo al señor Rivas y al señor Labra, le pregunta si puede quedar esta proposición para la próxima semana, y Alejandro le dice que sí. Y le pregunta cómo están de gente para gestionar esta compra con la empresa, y Willy le dice que no están tan bien, que han tenido unos problemas, y que además saca a colación cierta adjudicación que había tenido Emergia con el Ministerio de Educación, y que eso sería una de las complicaciones. Y en esta misma conversación repasan que ellos llevan tiempo trabajando juntos, y que nunca habían tenido problemas, a diferencia de los problemas que estaba teniendo él ahora con Labra y el pago que debía hacérsele a Ariel Alvarado y al Marco Duarte. El correlato, su señoría, de esas adjudicaciones evidentemente está en las adjudicaciones que se realizaron a propósito de la formalización y que se han relatado. Respecto, su señoría, de ya la revisión de las compras en particular, en donde han tenido participación, algunas de las cuales han tenido participación, pero parece relevante señalarlo, son como ejemplo donde hay trazado pagos por parte de los y recibido pago por parte de los imputados. Podemos hablar de la orden de compra bajo 1000 UTM 587-2857 CM15, en la cual participa Marco Andrés Rivas como jefe de proyecto y evaluador, donde hay constancia, de acuerdo a la trazabilidad realizada a las cuentas, que se hizo un pago a él, posiblemente vinculado a esta orden de compra, por 16 millones de pesos, desde su cuenta, desde la cuenta de Ingeniería de Servicios hasta sus cuentas bancarias, haciendo mención, señoría, como se ha señalado anteriormente, que la trazabilidad está dada porque, como la cuenta de Ingeniería y Servicios recibía solamente desde el MIMBU, y cada vez que recibía un pago se vaciaba, los saldos permiten, los bajos saldos de cada vez que se reparten todos los pagos, permiten hacer esta traza. Respecto de la orden de compra 587-129 CM15, en la cual fue evaluador y jefe de proyecto Cristian Labra, fue posible trazar pagos a él el día por 4.050.000 pesos, los días 4 de mayo y 1 de junio del año 2015, donde se pagaron 2 órdenes de compra, efectivamente, desde Emergia a Ingeniería y Servicios, y posteriormente Ingeniería y Servicios a las cuentas corrientes de los imputados. Se pagaron la 128 y la 129. ¿Por qué señalo esto, señoría? Porque desde la 128 era Marcos Rivas quien hacía de jefe de proyecto y evaluador, y recibió en esas mismas fechas o fechas coetáneas los pagos de dichas órdenes de compra. De hecho, aparecen vinculados al señor Rivas una mayor cantidad de dinero, aproximadamente 21 millones, que podrían relacionarse tanto a la 128 como a la 129. Respecto de las órdenes de compra, estamos hablando de Emergia, de la orden de compra 587-477 CM17. En este caso, señoría, interviene Marcos Rivas como evaluador y jefe de proyecto, interviene doña María Cristina González y Larrázábal como visando el cuadro de evaluación de oferta, y en este caso en particular se cuenta con constancia en el informe de la Contraloría que Marcos Rivas elaboró documentos que tienen sus datos como autor o como último autor, respecto del cual recibió pagos desde Ingeniería y Servicios, trazados
por la Brigada de Lavado de Activos por un total de 2.841.000 pesos en depósitos efectuados el 19 de julio y el 4 de septiembre, ambos del año 2017. Respecto de lo que aparece relevante, respecto de la orden de compra 587-696 CM18, en esta, su señoría, quien evalúa es Alejandro Jara Arriagada, visa doña María Cristina González y Marcos Rivas aparece presentando documentación elaborada por él, o sea, se presenta documentación elaborada por él en la oferta técnica de la empresa y aparece recibiendo transferencias del señor Rivas en total por 13 millones, casi 14 millones de pesos, 13.996.920 pesos en 5 transferencias de dinero. Por lo cual, señoría, no es posible, es posible presumir que de ese dinero además es el pago de los otros imputados. Además, su señoría, se cuenta con la orden de compra número 587-960 CM18, en la cual Marcos Rivas efectúa la evaluación de la oferta, María Cristina González Ilarrázaval hace el cuadro de visación de ofertas. En este caso en particular se da un solo día para cotizar y además Emergia, en este caso, es la que sube la oferta 19 minutos después de haberse subido en el portal, lo que aparece evidentemente como imposible si es que no hubiese tenido información previa. Respecto de este contrato, entonces, el señor Rivas recibe 2 giros o 2 transferencias de dinero por una cifra total de 5.198.000 pesos que están vinculados directamente a la trazabilidad con este pago. Luego, su señoría, está la gran compra 39.296, de la que tantas veces hemos hablado en esta audiencia. Esta gran compra, señoría, corresponde además a la orden de compra 587-1085 CM18. Respecto de esta gran compra, es importante hacer determinados análisis. En primer lugar, su señoría, vinculado a pagos por esta gran compra, el señor Marcos Rivas registra transferencias desde Ingeniería y Servicios y con ocasión de los pagos que ésta recibió con las facturaciones de por medio, desde el MIMBO, Ingeniería y Servicios, hasta su cuenta, por 26 millones de pesos. ¿Qué es lo relevante, su señoría? Que en esta modalidad se genera el pago en dinero efectivo de 6 millones de pesos a la señora María Cristina González Ilarrázaval el día 18 de abril del año 2019, dinero que es entregado directamente por el señor Marcos Rivas a ella en dependencias de un preunic en el centro de Santiago. Pero esto tiene una génesis su señoría, en una reunión que tuvo el señor Rivas con el señor Conejeros previo a esa fecha, previo a esa hora. Ese día empiezan había llegado el pago desde el MIMBU a Emergia, llegó un pago de 26 millones correspondiente al pago de uno de los hitos de esa gran compra. Por lo tanto, había que hacer los pagos correspondientes. El día 16 de abril, el día 15 de abril se transfiere desde el MIMBU a Emergia el dinero. Emergia recibe 29 millones y fracción,
Entonces descuenta su parte. Lo tengo acá, señoría, sí, es la 35. No está pagada, ¿no? No estaba pagada, parece, ¿no? Ahí sí. Ahí va a agarrar. Ya. Entonces, señoría, de acuerdo a las trazabilidades que se realizaron, el día 15 de abril del año 2019, el MIMBU paga el MIMBU, en el fondo, transfiere a Emergia 29.900.000 pesos, transfiriendo la ingeniería y servicios la cantidad de 26.013.842 pesos, que corresponde al descuento del 13% del valor acordado. Luego, el día 18 de abril del año 2019, se produce un giro de dinero efectivo, giro por caja, desde la cuenta de Ingeniería y Servicios en la sucursal Recoleta. Esto es relevante porque esa sucursal queda cerca de la casa del señor Willy Conejeros, que está ubicada en Avenida Puma, como fue individualizado en esta audiencia. Posteriormente, hay una serie de conversaciones telefónicas previo al pago de ese día entre el señor Conejeros y Rivas, donde se ponen de acuerdo para juntarse. Reunión que efectivamente se produce y previo a que se junten, hablan acerca de llevarle el efectivo a María Cristina. Ese día se hicieron vigilancia y efectivamente se pudo comprobar que hubo una reunión previa entre el señor Conejeros y el señor Rivas, y que posteriormente, al despedirse, el señor Rivas se va hacia dependencias del Preunic, y en ese lugar se junta con doña María Cristina González y le entrega en ese lugar un sobre café que se lo introduce directamente en una bolsa. Posteriormente hay conversaciones, su señoría, donde de la señora María Cristina, en particular con uno de sus familiares, hija me parece, donde le refiere que ella que saque dinero de una bolsa que tiene en el closet, que hay dinero en efectivo. Esto es relevante, su señoría, por dos razones. Primero, porque justificaría la forma en que se le paga a doña María Cristina González las comisiones, derechamente los sobornos, para que actúe con infracción a los deberes de su cargo, y justificaría la gran cantidad de abonos en depósito en efectivo que tiene sus cuentas, que ya han sido señalados. Pero lo demás es consistente con la diligencia de entrada y registro que se realizó el día viernes, en la cual, en ese lugar donde ella había descrito telefónicamente, se encontraron y se incautaron por parte de la Policía de Investigaciones de Chile 7 millones de pesos dentro de un bolso en billetes de 20.000 pesos cada uno. No necesariamente y evidentemente no corresponde a este pago, pero sí, señoría, da cuenta del modo de operar de la imputada. ¿Qué es lo relevante, además, de este propio contrato? Es que además hay trazados pagos y con escuchas telefónicas también al señor Labra Peña respecto de este pago, no solamente de los 16 millones que fueron transferidos o llevados por el señor Varela, sino que los días 7 y 8 de enero del año 2019 se reciben pagos por el hito 1 y el hito 2 de esta gran compra. Estos fondos fueron ingresados
esos días en la cuenta de Ingeniería y Servicios, y posteriormente el día 17 de enero se hace un giro por caja. Que posteriormente tiene un correlato en un depósito que hace Cristian Labra de 2 millones de pesos en una sucursal del Banco de Chile de Plaza Pedro de Valdivia, señalando al señor Willy Conejeros que le había entregado un dinero en conversaciones posteriores en la oficina que él tenía en Bilbao. Asimismo, señoría, habrían los pagos que se le imputan al señor Marco Duarte López, habrían producido en la misma sucursal, el depósito de dinero en la misma sucursal de Pedro Valdivia, esta vez la cuenta del señor Duarte López por 3,5 millones en la misma época. Y es importante señalar, en este caso, su señoría, que se produce una conversación telefónica del día 6 de febrero del año 2019, a propósito de lo mismo, en que consta una reunión entre Willy Conejeros y Cristian Labra a las afueras de un banco para pasarle 5 millones también correspondiente a esta gran compra. De hecho, es una conversación que se genera entre Willy Conejeros y Marco Rivas, en la cual Marco le dice que Labra, el máquina, no fue a trabajar hoy día, que aparentemente habría estado enfermo, a lo cual Willy le responde que no, que había faltado porque había ido con él a retirar plata al banco. Posteriormente, respecto de los pagos de esta orden de compra, son los 16 millones que tantas veces nos hemos referido, su señoría, y que son pagados por el señor Fernández Nacarino el día 12 de julio del año 2019. En cuanto a órdenes de G+, como ejemplo, su señoría, están la orden de compra 587-2225 del año 2016, en la cual evalúa Marco Rivas, Visa, María Cristina González. Marco Rivas presenta documentación, se presenta documentación elaborada por Marco Rivas, y Marco Rivas efectivamente tiene trazado algunos depósitos que podrían corresponder a esta orden de compra, en particular el 25 de mayo del año 2017, a propósito de la revisión de trazas de cada una de las compras por 1.390.000 pesos, que pueden tener su origen en esta orden de compra o en la 155 CM17, donde también ha intervenido. Luego está la orden de compra 587-1714 del año 2016, en la cual se produce la misma situación. Marco Rivas avalúa, María Cristina González Visa, Marco Rivas se presentan documentación elaborada por Marco Rivas como currículum vitae y transferencia, y además se detectan transferencias de dinero. Esta vez vienen muchas transferencias de dinero por varias órdenes de compra, pero dentro de esos pagos que se realizaron 8 millones de pesos que corresponden o pueden corresponder por la trazabilidad de las compras a esta orden 1714. En cuanto a las órdenes de compra de Altius, en las cuales interviene Marco Rivas, María Cristina González, una de las muestras que tenemos es la 587-2678 CM18, donde la particularidad es que por portal se hace la invitación a cotizar por portal de mercado público, pero solo se invita a cotizar a Consuc, Emergia y Altius, razón por la cual en los hechos esta compra está dirigida a justamente los beneficios de los propios imputados, toda vez que ellos tienen relación directa o ganan con cualquiera una de estas. Y en este caso, el día
17 de abril del año 2019 se recibieron transferencias desde FASE a la cuenta del señor Marcos Rivas por 4 millones de pesos que son vinculadas con eso. Y además se vinculan con transferencias a la señora María Cristina González, también por esta misma trazabilidad. Y además, obviamente, lo que uno puede vincular al dinero neto que saca Mariela Elgueta también por esto, que son 9 millones. Otra de las órdenes de compra es la 2623 del año 2018, donde el jefe de proyecto es Marcos Rivas, quien evalúa es María Cristina González, y se da solo un día para cotizar, obviamente impidiendo que otras empresas puedan preparar ofertas, como se ha explicado en la formalización, donde hay trazabilidad de los pagos recibidos tanto por Marcos Rivas como por Mariela Elgueta y María Cristina González. Asimismo, su señoría, están las órdenes de compra 587, 1401, CM17, en la cual nuevamente cotiza Marcos Rivas, Visa María Cristina González Irarrázaval, y y en este caso es de los que se generan las diferencias en perjuicio del fisco. En este caso hay una diferencia que se genera por 533 UF, donde además Marcos Rivas presenta documentos, pero esta vez de Emergia, que también había sido invitada, o sea, elabora documentos que son presentados por Emergia, que también había sido invitada a cotizar. Se encuentra también trazabilidad de los dineros recibidos, en este caso para la señora Mariela Elgueta. Respecto de la gran compra 1904 CM19, se constata que quien evalúa es Alejandro Jara, quien visa es María Cristina, y esta es la escuchas de la seguida de escuchas que yo le he señalado, señoría, respecto de eso. Luego está toda la seguidilla de órdenes de compra relacionadas con la empresa Ingeniero Consultores, en las cuales evalúa Marcos Rivas, visa María Cristina González, y que tiene que ver con la completitud de los dineros que yo he señalado, aparte en el cuadro inicial, por trazabilidad. Es importante, señoría, además mencionar que se revisaron la totalidad de las grandes compras por parte de la Contraloría General de la República, llegando a la conclusión que ninguna de las grandes compras que fueron adjudicadas y en las cuales participaron como miembros de las comisiones evaluadoras María Cristina González, Marcos Rivas y Cristian Labra, debían haber sido adjudicadas. ¿Por qué, su señoría? Porque no cumplieron con los requisitos mínimos establecidos en las bases en tanto a presentar, ya sea personal con la experiencia requerida para el perfil del cargo establecido en las bases, cuyos antecedentes también están en la carpeta de investigación, por un lado. En otros casos, las bases del convenio marco y también de la intención de compra, ambos documentos vinculantes para poder proceder a la adjudicación, contenían la obligación de acreditar mediante certificado u otros documentos los conocimientos específicos para los perfiles del cargo, es decir, desarrolladores en códigos o programas específicos, los cuales al momento de tener acceso no pudieron ser acreditados, por lo tanto la oferta tenía que ser rechazada, obviamente, de plano, y ni siquiera tener la posibilidad de ser adjudicada. En el caso, además, su señoría, de algunas de las grandes compras, hay otra de las infracciones, más allá de las que ya se han señalado en la propia formalización y que no voy a repetir, digamos, por motivos de economía procesal, tienen que ver con los intervalos de confianza para la selección del precio. Eso, señoría, es relevante porque, de acuerdo al convenio marco y las bases de convenio marco, el criterio de precio tenía que estar presente en la intención de compra, que es la invitación que hace el Estado a los proveedores para cotizar. Sin embargo,
en todas las cotizaciones o todas las intenciones de compra que se presentaron en esta ocasión, no existe el criterio precio. Por lo tanto, podía evaluarse sin ese criterio, pero si se aplicaba el criterio precio en las grandes compras que se han señalado en la formalización y que están sobre el límite del intervalo de confianza, el fisco pagó más de lo que debería haber pagado y de hecho no tuvo que haber sido seleccionada esa gran compra. ¿Más, señor fiscal? ¿Que vaya finalizando ya? Sí, señoría. Señoría, respecto de algunas cosas específicas, y solamente le pregunto, señoría, si fuera necesario, si no, puede ser para los momentos en que me tenga que hacer cargo de las alegaciones de la defensa. Tenemos algunos ejemplos de vigilancias. No, ya me ¿no? quedó claro. No es Perfecto. necesario. Entonces, señoría, respecto de las necesidades de cautela, están dadas respecto de los imputados, ya sea por el delito de fraude al fisco, los que han sido formalizados, todos los imputados se encuentran formalizados por el delito de fraude al fisco, en la incidencia, en virtud de la norma del inciso tercero del artículo 439, de manera obviamente reiterada, y además por los cohechos en la forma en que ha sido expuesto. Por esta razón, señoría, debe considerarse que son un peligro para la seguridad de la sociedad, tanto por la cantidad de delitos que han sido, por los cuales han sido formalizados, por la forma y circunstancia en que ha ocurrido todo esto, que valiéndose de la estructura del Estado han enriquecido su patrimonio. Señoría, respecto, se me quedó en el tintero todos los casos de lavado de activos, pero entiendo que respecto a los presupuestos materiales están contenidos en la formalización, haciendo presente desde un punto de vista formal que la totalidad de las escrituras y certificados de dominio respecto a los vehículos, escrituras, se encuentran incorporados a la carpeta de investigación y que por motivos de economía procesal, salvo que su señoría o las partes tengan una... el caso de las réplicas necesarias se referirá a eso. Podrán exhibir. Entonces, respecto, volviendo a la necesidad de cautela, respecto, su señoría, de la gravedad y la forma y circunstancia de ocurrencia de los delitos, la forma en que se infringieron los deberes de los funcionarios públicos, la forma en que se prevalieron de sus cargos para poder defraudar al fisco o obtener ganancias ilícitas. En el caso de los particulares, también la cantidad de delitos que tienen, el hecho de haber estado en conocimiento, evidentemente, de que los proyectos no iban a ser desarrollados por las empresas, que se estaba engañando al fisco. En el caso particular, su señoría, todos tienen irreprochable conducta anterior, salvo el caso del señor Willy Conejeros Gajardo, que tiene una condena anterior por el delito de estafa del tercer juzgado de garantía de Santiago. Por todas las razones expuestas, su señoría, el Ministerio Público estima que la libertad de los imputados en esta etapa de la investigación constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, que no puede cautelarse de una manera distinta que la prisión preventiva, atendido obviamente los montos involucrados y la cantidad de operaciones ya descritas. Muchas gracias. Consejo de Defensa, le pediría que se refiriera a la necesidad de cautela. Hemos escuchado ya bastante extenso. Yo voy a ser muy breve, me voy a referir a la necesidad de cautela y me voy a hacer cargo de algunos puntos que seguramente van a ser tocados por la defensa a efectos de no tener que repetirlos en la réplica. Su señoría,
Puestos ya los presupuestos de la letra A y B que ha desarrollado el fiscal y que además constan en la investigación en una serie de antecedentes que han sido recopilados, informes policiales, informes de la Contraloría General de la República, interceptaciones telefónicas, informes que dan cuenta de los movimientos de las facturaciones entre las empresas y los dineros que se sacan ilícitamente desde el Fisco de Chile. Solo quisiese precisar respecto de la necesidad de entender esta maquinaria y la necesidad de cautela en este caso, algunos elementos centrales. Primero, con lo que nos encontramos aquí son con particulares que a través, específicamente hasta este momento, se ha detectado 4 empresas, Emergia, G+, Consus, Altius y Megadata, lo que hacían era sobornar a funcionarios públicos, ofrecerles un beneficio económico a cambio de la adjudicación de millonarios contratos al fisco. Estos contratos, como ya se ha señalado por parte del Ministerio Público, representaron para el mismo adjudicaciones que desde el año 2014 al 2018, sin contar solamente las del 2019, sino solo las del 2014 al 2018 y sin contar las adjudicaciones por grandes compras, fueron de más de 2.265 millones de pesos. De esos contratos, 1.153 millones entre 2014 y 2018 solo pertenecen a la empresa Emergia. Y por ahí quisiese empezar con la necesidad de cautela. Emergia, como se ha dicho, es una empresa que está representada por el señor Fernández Nacarino y que básicamente sus negocios estaban estructurados dentro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de esta convención ilícita que existía entre los funcionarios públicos y los particulares que trabajaban. ¿Por qué afirmamos esto? Afirmamos esto porque, según consta de los informes que se han acompañado a la investigación, las boletas, las facturas que recibe Emergia respecto de los pagos por las adjudicaciones en Minbu están todas posteriormente relacionadas con pagos que se entregan en ingeniería y servicios. Esta empresa, que como su señoría ya ha escuchado, pertenece está relacionada con el señor Navarro, perdón, con el señor Willy Conejero, Bajo esa estructura, entonces, empiezan a desarrollarse los demás ilícitos a través de estas otras empresas que empiezan a competir. Pero ¿qué es lo grave de todo esto? Lo que nosotros vemos es que los funcionarios públicos involucrados en esta causa, respecto de los cuales se está pidiendo prisión preventiva, lo que generaron durante todos estos años fue una red de empresas privadas con las cuales ellos estaban relacionados directa o indirectamente, y en las cuales tenían interés directo, como es el caso de Megadata, que ya lo ha señalado el Ministerio Público en la formalización, ha quedado bastante claro que esa es una empresa en que directamente, prácticamente, tiene participación el funcionario Rivas. Generan a lo menos 5 empresas privadas que, al parecer, compiten dentro de este convenio marco para efectos de poder adjudicarse los proyectos informáticos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Pero esa competencia no es tal, su señoría. Esa competencia no es tal porque lo que hay aquí realmente es un acuerdo, una convención con los particulares para ir adjudicando estos contratos y así obtener desde el Fisco de Chile las sumas que se han indicado. El perjuicio, su señoría, a juicio del Consejo de Defensa del Estado, no está dado solamente por el porcentaje en el cual las empresas no pagaban, no hacían nada por prestar su código, sino que además está dado por otros factores que son relevantes. Primero, la coima que se paga al funcionario público para efectos de las adjudicaciones se obtiene a través del dinero que se saca desde el fisco. La forma como se desarrollan estos proyectos a través, al menos uno de ellos hasta ahora identificado, con la utilización de funcionarios públicos que desarrollan el proyecto, que es el caso de los señores Duarte y el caso de los señores Alvarado Riquelme, que respecto a los cuales no se solicitó prisión preventiva porque participan solo en una operación, da cuenta también de sustracción de fondos del fisco. La forma como se desarrollan como se adjudican estos proyectos fuera de todos los parámetros establecidos y aceptados, como fuera establecido a través de los informes de la Contraloría General de la República, dan cuenta entonces de también un perjuicio que tendrá que ser valorado en su momento. La fórmula del perjuicio en esta causa no solamente corresponde al 10 o 13% de esos 2.200 millones de pesos, sino
Además, los contratos más caros que en cada caso se adjudicaron, los contratos que eventualmente podrían no haberse realizado o realizado con funcionarios integrantes y, por supuesto, como ya lo he señalado, la coima que en definitiva se paga a los funcionarios públicos. Estableciendo la estructura de cómo esto funciona dentro de la administración pública, ahora hay que ver, a propósito de la necesidad de cautela, cuál es la gravedad de esta situación. Como su señoría lo sabe, el año 2003 se crea la Dirección de Mercado Público, Chile Compra, y se crea a fin de generar un sistema de abastecimiento que fuese un poco más eficiente para el Estado, evitando con ello justamente actos que pudiesen determinar, que pudiesen ser una fuente de corrupción dentro del fisco, obligando a los servidores públicos a que debemos sujetarnos a determinados procesos para adquirir bienes para el Estado. Chile Compra, como señalaba, que se crea el año 2003, genera una serie de sistemas de formas de adquisición. Convenio marco ya sabemos qué está. Todos sabemos que existen licitaciones abiertas, licitaciones cerradas, licitaciones de más de 1000 unidades, de más de 1000 UTM, etcétera, que tienen otros sistemas. Pero centrémonos en el convenio marco. ¿Cuál es el objeto del convenio marco dentro de la Dirección Chile Compra? El objeto del convenio marco es que los servidores públicos, cuando deban contratar un servicio, de una manera más eficiente y más económica, elijan aquel servicio dentro de un catálogo a su disposición para efectos de contratarlo y esto es sumamente relevante porque lo dice la propia Dirección de Chile Compra, el servicio que resulte más económico para el Estado. En la mayoría de las licitaciones públicas, la Contraloría ha establecido que una licitación sea la más económica no necesariamente es la más ventajosa. Pues bien, en el caso de los convenios marcos la situación es completamente diferente, porque en el caso de los convenios marcos justamente lo que se busca es tener a disposición una cantidad de oferentes que permitan que se elija aquella oferta que resulte más económica. Como sabemos y como ya lo ha señalado el fiscal del Ministerio Público en su exposición, hay una importante cantidad de adjudicaciones, 36, si no me equivoco, de las 43 que están señaladas a la empresa Emergia. Lo anoté específicamente. Por lo menos 7 relacionadas con la empresa G+, que tiene 14 adjudicaciones, y por lo menos 6 de la empresa FASE, en las cuales no solamente se produce esta concreción de la convención ilícita de que te estoy pagando para que me adjudique, sino que adjudicarle a estas empresas importó adjudicarle a empresas que costaban más caras dentro del proceso en el cual podía realizarse la licitación a través de convenio marco en este caso. Podía contratarse el convenio marco en este caso. Su señoría, ¿por qué el Consejo de Defensa solicita prisión preventiva? Y, ojo, quisiese aquí puntualizar. En esta causa se han formalizado a 21 personas. Se está limitando la prisión preventiva a aquellos casos más graves, que corresponden a 4 representantes de empresas, personas que están asociadas con las empresas propiamente tal, y a 4 funcionarios públicos. ¿Quiénes son esos funcionarios públicos? Esos funcionarios públicos son básicamente, gracias, esos funcionarios públicos son básicamente ¿quién? La persona que aparece, la jefa de la unidad de contrataciones, de informática del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La señora María Cristina Irrazábal, quien reside durante todo este proceso, según lo que se ha descrito en estos hechos, aparece recibiendo beneficios económicos tanto respecto de la empresa Consu como tanto respecto de la empresa Emergia. Beneficios económicos que ya vimos en la descripción del lavado de activos, cómo se canalizaban para efectos de recibirlo en las empresas que eran empresas pagadoras. Ella tiene una función dentro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que está directamente relacionada
con supervisar y autorizar en definitiva las compras que se realizan dentro de su unidad. Bajo ella se encuentran el resto de los funcionarios públicos que nosotros encontramos en esta estructura. El imputado Rivas es un funcionario también de carrera del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que básicamente desarrolla labores de analista programador en la sección de plataforma tecnológica de subsidios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de donde es jefa, por supuesto, la señora González Irarrázaval. Junto a él se van estructurando entonces las participaciones de los otros funcionarios públicos que son analistas. Y en el caso concreto de los señores Jara y de los señores Labra, la imputación hacia la comisión, hacia la participación en estos ilícitos está dado por el conocimiento y el trabajo que ellos mismos realizan, en el mismo sentido que el señor Rivas, de poder evaluar las ofertas, revisar los antecedentes, ser un jefe de proyecto o ser la contraparte técnica dentro del MIMBU de los proyectos que se van desarrollando. Bajo esta estructura, entonces, es que se empiezan a desarrollar estos ilícitos que, como se señalaba, son constitutivos de los delitos de fraude al fisco y de cohecho. Y aquí, su señoría, quisiese hacer una pequeña digresión respecto de la imputación de fraude al fisco y la imputación de cohecho. Probablemente las defensas tratarán de enarbolar la imposibilidad de la imputación del delito de fraude al fisco a los particulares. Sobre el punto, señoría, voy a ser muy breve porque me parece que a esta altura, más la jurisprudencia que la doctrina, por cierto, tiene bastante claridad al respecto. 4 son básicas las teorías en esta materia: la incomunicabilidad extrema, la comunicabilidad limitada, la comunicabilidad extrema y lo que se ha venido a denominar la teoría del cumplimiento de deberes. Bajo esa situación, solo señalar, su señoría, que si bien es cierto, parte importante de la doctrina apoya la no comunicabilidad respecto de la calidad de funcionario público, eso ha sido una situación que ha sido bastante abandonada. La más moderna doctrina penal de nuestro país apoya la comunicabilidad de la calidad de funcionario público hacia los particulares, entendiendo que el delito en sí mismo de fraude al fisco es un delito de los que se denominan delitos de infracción de deber. En esa línea podemos encontrar a los profesores Juan Carlos Mañalich, podemos encontrar al profesor Rodríguez Osandón a los profesores Rodríguez y Osandón con alguna derivación en cuanto a esa fórmula, acercándose más hacia una comunicabilidad limitada, pero lo que sí es incontrastable, su señoría, es que desde el año 2013 a la fecha, nuestra excelentísima Corte Suprema ha favorecido la imputación a través de la unidad de imputación respecto de estas personas, señalando que, acercándose la posición de nuestra jurisprudencia más bien a la comunicabilidad extrema. En ese sentido, nos podemos encontrar con fallos que son muy conocidos, como el fallo 5419 del año 2003, referido al señor Juan Pablo Dávila, el famoso caso Codelco, el 2321, que sentó una tesis aún más extrema que la que establece las teorías más cercanas a la comunicabilidad y que señala que los delitos especiales impropios son comunicables a los particulares. Y el año 2018, ya el último fallo que voy a señalar, que es el 13.123-2018, que también se pronuncia en el mismo sentido. ¿Esto por qué? Porque parte de la doctrina y la jurisprudencia de nuestros tribunales ha considerado que la naturaleza del delito de fraude al fisco lo aleja de alguna manera de una estafa propiamente tal, que sería el delito al cual debería reconducirse, porque lo que aquí hay es una especial condición y obligación del funcionario público respecto de cumplir sus deberes a fin de evitar la defraudación fiscal. La forma como se imputa la participación de los particulares es a través de participación, no autoría propiamente tal. Es por eso que la formalización es por 15 número 3, que, como sabemos, si bien está en el título de autoría, es una fórmula de participación.
Respecto del delito de cohecho, su señoría, me parece que la mecánica en la cual se establece el delito de cohecho es bastante clara. Aquí hay funcionarios públicos que establecen, y aquí voy a utilizar los términos también del profesor Juan Pablo Mañalich, una metáfora contractual, el sentido de la metáfora contractual. Hay un acuerdo de voluntades en torno a recibir un beneficio económico a cambio de infringir deberes del cargo que en definitiva provocan una defraudación fiscal por los montos que ya se han señalado. Y dicho aquello, su señoría, quiero pasar entonces ahora al artículo 140, letra C, directamente. El artículo 140, letra C, establece criterios orientadores respecto de las hipótesis en las cuales la magistratura debe aplicar o no debe aplicar una medida tan gravosa como la prisión preventiva. Sin embargo, uno de los conceptos previos de los cuales sin duda uno debe hacerse cargo es la proporcionalidad de la medida. Y en ese sentido, su señoría, estimamos que esta medida es absolutamente proporcional a la naturaleza de las infracciones penales que se están enarbolando o que se están imputando en esta audiencia en concreto. Pero no solamente es proporcional porque el delito de fraude al fisco en los montos de los cuales estamos conversando, ya sea aquellos cometidos antes o cometidos después de la reforma del año 2018, importan la comisión de crímenes, y porque el delito de cohecho tiene una naturaleza en la cual la forma de realización, esto es decir, cohecho agravado, también tiene naturaleza de crimen a contar del año 2018 en adelante y desde el año 2018 hacia atrás respecto de la pena accesoria que tenía dada. Sin embargo, creo que lo más relevante para efectos de la proporcionalidad es referirnos al artículo 351 del Código Procesal Penal. Su señoría, al señor Rivas se le imputan 46 delitos de fraude al fisco. Y aquí no hay ninguna posibilidad de hablar de delito continuado. Cada uno de los contratos que fueron referidos por parte del Ministerio Público es un nuevo emprendimiento delictual. Siempre lo pudo haber abandonado. Cada vez hay que llegar a un acuerdo. Tan es claro que hay que llegar a un acuerdo que en algunas de las hipótesis, el acuerdo respecto a lo que se quedaba a la empresa y por lo tanto también debemos presumir lo que se le iba a pagar a las personas que eran los funcionarios públicos encargados de adjudicar, cambió del 10 al 13%. En el caso del señor González Irazábal, 42 fraudes al fisco. En el caso del señor Jara, si bien son 3, 4 me parece a mí, pero es una discusión que ya tendremos con el Ministerio Público. El caso del señor Jara, aunque sean 3, en el caso del señor Labra estamos hablando de 8, en el caso del señor Fernández de Acarino estamos hablando de 23, en el caso del señor Willy Conejeros 28, en el caso del señor Navarro 17, en el caso de la señora Mariana Jorquera 13. Mariana Jorquera, Elgueta, perdón, no Jorquera, ella es la jueza. En esa hipótesis, si nosotros nos vamos al artículo 351, las imputaciones que hay en este caso son indudablemente de crimen. No importa la pena, en definitiva, probable asignada al delito, no importa si se hace con la penalidad un grado disminuida anterior al año 2018 o posterior a la reforma del año 2018. Proporcionalidad, su señoría, es una valla que en esta solicitud está salvada. Y retomando esto mismo, la gravedad de la pena asignada a los ilícitos, entonces me haré cargo de las hipótesis del artículo 140, letra C. Empezando por aquella, gravedad de los delitos, reiteración de delitos de la misma especie, actuar en grupo o pandilla, actuar concertados para la realización de todos estos delitos, conocer entre todos ellos la mecánica para efecto. Su señoría, bastaba que una de las personas que estaba allí involucrada hablase o se diese cuenta o pretendiese no estar involucrado en esto para efectos de haber acabado con la comisión de estos ilícitos. Su señoría, estos son ilícitos que se siguen desarrollando y que se siguen desarrollando en este momento. Hay contratos que están en este momento adjudicados y por los cuales la víctima Fisco de Chile está y deberá pagar eventualmente, los que se están desarrollando, por supuesto, por la adjudicación de los mismos. De los criterios orientadores que establece el Código Procesal Penal, entonces, tenemos que
la gravedad de la pena, la reiteración, el haber actuado en grupo. Y bueno, en el caso de uno de los imputados, además, la gravedad de la pena se ve más aumentada en razón de que no tiene irreprochable conducta anterior. De 5 criterios orientadores o de 4 criterios orientadores, a lo menos 3 se cumplen en este caso, su señoría, lo cual justifica también la imposición de esta medida. Quisiera hacerme cargo única y exclusivamente de un punto. Probablemente la defensa del señor Fernández Nacarino dirá: él es el representante legal de Emergia, una empresa gigantesca que la verdad es que ¿qué conocimiento puede tener sobre la materia? Como ya lo dije antes, señoría, y por eso quise dejarlo para el final, bastaba que cualquiera de las personas que estaban involucradas en esto sospechase mínimamente acerca de la forma como se realizaban los procesos adjudicatorios para que esto se pudiese haber descubierto con anterioridad. El señor Fernández Nacarino sabía la forma como operaba Energía. El señor Fernández Nacarino no tenía cómo no saber que los dineros, todos los dineros que entraban a la empresa por Minbu, se iban a la empresa de Ingeniería Consultores. Pero quizás una de las cuestiones más importantes es una interceptación telefónica de inicios de este año que se realiza y que aparece en el informe, en donde el señor Antonio Fernández Nacarino, hablando con el señor Willy Conejero, directamente por teléfono le pregunta por 3 licitaciones que están pendientes en Minbu. ¿Y cuál es la pregunta del señor Conejero, del señor Fernández? La pregunta no es cómo van las licitaciones, ¿tenemos alguna posibilidad con estas licitaciones? No, la pregunta es directa. ¿Las 3 van a ser nuestras? Y Willy Conejero le responde: sí, las 3, porque son los códigos que dominamos, DS2749 y DS22. ¿Cómo es posible que un proveedor en convenio, teniendo competencia en el mercado respecto a estas materias, pueda tener esa certeza de adjudicación o pueda preguntar por esa certeza de adjudicación? La fórmula ya la conocemos. La fórmula es teniendo funcionarios públicos que están siendo pagados, infringiendo los deberes de su cargo a fin de defraudar al fisco de Chile. Y es por eso que además la pena, su señoría, ni siquiera se calcula desde el artículo 248 o desde el artículo 239 del Código Penal. Se calcula desde el artículo 249, anterior a la reforma, que siempre ha importado la aplicación de una pena que es de crimen para efectos de la comisión del delito de cohecho para cometer los demás delitos del título. Este caso, señoría, es un caso que no solamente defrauda al fisco, este es un caso que pone en jaque todo el sistema de adjudicación de compras públicas. Es un caso gravísimo de probidad, de faltas a la probidad. Es un caso que es gravísimo desde el punto de vista de lo que significa para el Estado tener que readecuar probablemente su sistema, pese a tener una dirección de compras que ha sido premiada durante los últimos 4 años por la forma como se desarrolla el sistema de mercado público de nuestro país. Es por ello que el Consejo de Defensa del Estado considera que la prisión preventiva en el caso de estas personas constituye una necesidad porque les constituye un peligro para la sociedad en la vertiente de detener la prosecución del delito por una parte, evitar la reiteración, pero también por peligro de fuga, considerando las personas que están aquí involucradas y la forma como operaban a través de empresas distintas y los niveles de dinero que manejan. Eso es todo, señoría. Gracias. Vamos a hacer un receso para comenzar con las defensas al regreso, hasta 1/4 para las 3. ¿Será posible que la ley autorice que hagan ingresos de alimentos? Sí, yo ya lo autoricé. En la entrada no informa Ya. Vamos a autorizar entonces el ingreso de alimentos y también para que podamos tomarnos todo un café.